les quiero hablar un poquito sobre el fracaso, sobre el éxito. Así que lo primero que les quiero compartir es lo siguiente. Nadie ha fracasado antes de darse por vencido. ¿Qué quiere decir con esto? Que los únicos que realmente fracasan en algo son las personas que se dieron por vencidas. Son las personas que abandonaron esa meta, ese objetivo, ese proyecto, esa actividad, ese sueño. Lo abandonaron e inmediatamente se convirtió en un fracaso. ¿Por qué? Porque si ellos no hubieran abandonado, hubieran seguido trabajando. ¿En qué? En esa meta, en ese sueño, en ese resultado. Si bien todos tenemos pruebas y todos tenemos retos y de eso está constituido el éxito, lo que es fundamental, clave, indispensable, obligado es el no abandonar para que sigamos en el camino. Pero muchas veces a nosotros se nos hace fácil el soltar, nos hace fácil el huir, se nos hace fácil el no enfrentar el reto porque nos hacemos chiquitos. Y déjame te digo algo, si tú quieres ser un ganador, como dice la frase, los ganadores nunca abandonan y los que abandonan son los que nunca ganan. Pregunta, ¿tú tienes el hábito de abandonar? ¿O tienes el hábito de enfrentar esos retos, de mejorarte como persona, de sacar tu mejor versión? ¿Para qué? Para que sí puedas alcanzar tarde o temprano esa meta. ¿Tú cómo te defines? ¿Eres de los que abandona? ¿Eres de los que persiste? ¿Eres de los que se prepara? ¿Eres de los que dice, ¿sabes qué? No voy a abandonar porque estoy determinado a lograrlo. O sea, a hacer lo que sea necesario, por el tiempo que sea necesario, cueste lo que cueste, hasta que lo logre. Mi pregunta para ti es, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? Porque ese cueste lo que cueste, ese es el precio que uno tiene que pagar. ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar esa meta? Porque esa es la diferencia entre los que ganan y entre los que abandonan. Los que ganan están dispuestos a hacer todo por lograrlo, todo por ganarse. Pero la mayoría de las personas no está dispuesto a dar todo. En la primera que nos enfrentamos a un reto, salimos huyendo. En la primera que te enfrentas a algo que no tenías previsto y que así es la vida, abandonas el barco. Así que si nosotros nos ponemos a analizar esto, una de las máximas que tú deberías de tener en tu propio código de trabajo personal es: yo no abandono. Yo no voy a abandonar porque no voy a fracasar por decisión propia. Porque solamente se fracasa por decisión propia cuando tú, por tu decisión, decides abandonar. Las cosas no van a ser fáciles. En la vida real siempre vamos a tener retos. Las cosas no van a salir perfectas. Y eso es lo que nos hace crecer de manera personal. Eso es lo que nos hace convertirnos en otro tipo de personas, sacar nuestra mejor versión, ponernos al nivel de la meta para que entonces la podamos alcanzar. Pero para eso, aquí está la meta y aquí estás tú. Tú tienes que prepararte. Pregunta, ¿cómo te estás preparando? ¿Te estás educando? ¿Estás escuchando audios? ¿Estás leyendo libros? ¿Estás yendo a conferencias? ¿Estás mentoreándote? ¿Cómo tú te estás preparando para el éxito en sea el área que tú quieres lograr? ¿Cómo te estás preparando para lograr esa meta? Porque exige una preparación, exige carácter, existe fortaleza mental. Necesitas otro tipo de mentalidad. Porque los que abandonan tienen una mentalidad débil, les falta carácter. Se ponen principalmente a llorar y a quejarse y se sienten las víctimas en lugar de ¿qué? En lugar de enfrentar ese reto, prepararse, pero todo es cuestión de mentalidad.
porque puede haber una misma circunstancia para dos tipos de personas, y para uno una circunstancia es su motivo y para la otra es su excusa. Misma situación, diferentes mentalidades. Entonces, ¿en dónde tenemos que trabajar más? Tenemos que trabajar más en nuestra mentalidad si queremos lograr las cosas. De no ser así, nos vamos a quedar sin esa tajada del pastel. Nos vamos a quedar simplemente con las obras. Pregunta, ¿tú qué es lo que tú quieres? ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Porque las cosas que son fáciles no exigen que tú seas una mejor persona. Una vez escuché por ahí en una conferencia que el problema de las personas no es que se pongan metas altas que no alcancen, sino que se ponen metas pequeñas que sí alcanzan. Eso es lo que hace daño. Tienes que tener metas suficientemente grandes que exijan que seas una persona totalmente diferente. Pero todo tiene que ver con lo que cada uno quiere. Pregúntate, ¿tú qué es lo que tú quieres? Pero lo que sí te puedo decir es que afuera de la zona de confort en donde estamos, hay muchísimas cosas mejores que las que tenemos ahora. Yo los invito a no abandonar, que sea parte de su código personal. Yo no abandono. Yo no abandono. No es parte de las opciones que hay en mi mente. Esa opción queda eliminada de mi vida. Abandonar. No existe en tu vocabulario de éxito. No existe en esa mentalidad. No hay opción. Esa no está. No está en tu diccionario. Que esté en el diccionario de alguien más, pero el del tuyo, el día de hoy lo acabas de borrar. Porque si lo tienes como opción, un día se te puede hacer fácil. Y entonces, por eso conocemos a mucha gente que anda de aquí para allá y que siempre esto no y que mejor esto acá. Y total, no le pegan absolutamente nada. No sé si ustedes conozcan ese tipo de personas que está brincando de un lado a otro y en nada tiene resultados o no logra cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque salta en el primer reto, abandona en el primer problema, situación, complicación. Entonces, si para nosotros no es una opción, perfecto, seguimos en el camino y no has fracasado porque sigues estando ahí, sigues arriba del barco. Tarde o temprano vas a llegar a tu destino. Ahora, lo que debes de hacer, si no vas a abandonar el barco, que eso es parte importante, si no lo vas a abandonar y sigues en el barco, tienes que saber que no nada más es seguir en el barco. ¿Por qué? Porque puede que llegues a un destino, pero tú quieres llegar a tu destino, tú quieres llegar a tu meta. Entonces, lo que debes de hacer es ajustar las velas del barco. O se hace crecimiento personal, mentalidad, preparación, leer los libros, mentorearte, seguir instrucciones, ser obediente de las personas que ya tienen resultados, escuchar los audios, ser constante, disciplinado, para que al ajustar las velas del barco, ya que al no lo vas a abandonar, tarde o temprano llegues a tu destino. Y te aseguro que vas a ser una mejor versión de lo que eres ahorita, porque si no has llegado, no significa que no vas a llegar nunca. Significa que todavía no estás preparado para llegar. Así que lo único que tienes que hacer es seguir preparándote. Preparación con acción.
Porque si tenemos crecimiento personal, vamos a accionar. Preparación con acción. Preparación sin acción, ningún resultado. Preparación con acción, de manera constante, genera un efecto compuesto que te va a ayudar a lograr tus metas. Sí o sí. Si le pueden ayudar a las personas que ustedes conocen, que de repente tienden a abandonar, que están a punto de abandonar, etiquétalos, mándales este video, compárteselos. Estamos todos para sumar. Recuerden, solamente uno fracasa por decisión propia. Y los ganadores son los que nunca abandonaron, porque los que abandonan nunca serán ganadores. Espero que esto les pueda aportar valor. Les mando un fuerte abrazo y me despido. Saludos.